Mis hermanos, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Son las 7 y bueno, podemos decir muy buenas noches a todos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de unirnos a este estudio de la palabra de Dios. Y bueno, para comenzar, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la guía de Dios para poder en esta tarde acercarnos a la palabra y sobre todo que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Así es que vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, porque hoy nos das la oportunidad de acercarnos a tu presencia. Te agradecemos que tenemos esta bendición de estar unidos, aunque sea por estos medios, pero que podemos vernos, que podemos animarnos y podemos abrir tu santa palabra. Rogamos que al hacerlo, tú seas el que nos guíe, que tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad, tus propósitos para nuestra vida y que, Señor, nuestro corazón sea sensible para que deseemos hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, todos los que aún han de unirse a la transmisión, permite que puedan hacerlo, que tengan los medios y la oportunidad para que juntos podamos edificarnos en tu palabra. Te lo rogamos, agradecidos por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bueno, hermanos, hoy tenemos bueno, ya tenemos una pantalla ahí, no sé si la alcancen a ver, si se ven, solo que la veo muy opaca. Ay, bueno, vamos a ver. Nuestro tema de estudio ha sido en estos jueves pasados el plan redentor de Dios. Y pues veíamos acerca de algunas palabras que se usan en la Biblia, en el idioma griego, para referirnos a lo que es la redención, a lo que es ¿cómo se llama? La predestinación. Y bueno, veíamos algunas posturas, ya que siendo Dios, Dios eterno, sabio, soberano, pues ha determinado un plan para salvar a sus criaturas que caímos de su gracia por causa del pecado. Y bueno, dentro de ese plan, que es un plan eterno, tenemos lo que es el esquema de la predestinación. Y aquí en este apartado vimos que, bueno, hay dos posturas que serían las que más se apoyan y pues chocan entre sí, porque una, que es el calvinismo, pues lo que hace es apoyarse más en la soberanía de Dios, sin tomar en cuenta la responsabilidad humana como tal, como decisiva para poder ser salvado. En cambio, la posición arminiana pues enfatiza más la responsabilidad humana, y vemos que al parecer hay dos puntos o tres puntos que son irreconciliables en estas dos posturas. Sin embargo, nosotros podemos ver en lo que hemos aprendido que, bueno, por un lado está la soberanía de Dios y por otro la responsabilidad humana, y que ambas aparecen precisamente en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Vamos entonces a proceder a ver nuestras, a ver, uy, en la pantalla de atrás. ¿Cómo le? Bien, vamos a ver, entonces, en la última clase vimos los términos de predestinación, que es el término griego proorizo. Vimos que esto es determinado anticipadamente,
y que se relaciona con el propósito. Veíamos también que en Romanos 8 del 29 al 30 viene este término donde dice que Dios nos predestinó con un propósito, y es precisamente que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que, aunque ahorita, como dice primera de Juan capítulo 3, que nosotros ahorita no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando el Señor Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Entonces, en este inter de aquí a que llegue ese momento, bueno, hay un proceso de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y en Efesios 1:5 leíamos que hay un aspecto de la predestinación que es la adopción, una adopción donde no es solamente el ser hijo, sino tener precisamente todas las bendiciones que hay por medio de Jesucristo, así como en la antigua Roma, pues había un, un término o un concepto de adoptar cuando el ciudadano romano reconocía como hijos propios a algunos hijos que había tenido fuera del matrimonio, pero les daba todo el derecho de ser sus herederos y todos los privilegios que con ello y las obligaciones que con ello conllevaba. También vimos que uno de los privilegios es precisamente que tenemos una herencia que es algo maravilloso cuando consideramos lo que es el Evangelio de Jesucristo, lo que es el llamado que Dios hace al arrepentimiento, y cuando entramos en obediencia a una relación con el Dios eterno, vemos que no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da el regalo de la vida eterna y nos da una herencia, ¿sí? Y eso es algo de lo cual nosotros debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios, porque no merecíamos nada definitivamente. Es aquí donde se muestra la misericordia de nuestro Señor. Veíamos también en estos textos que, bueno, el llamado que tenemos es precisamente, pues, ya que somos escogidos o elegidos por Dios, pues vestirnos como corresponde, ¿verdad? Quitándonos aquello que no corresponde al carácter de nuestro Dios, lo que menciona Colosenses 3. El apóstol Pablo hablaba de que, bueno, pues puede haber sufrimiento, pero ese sufrimiento él lo soportaba por amor de los escogidos. Y bien, tal vez nosotros no pasemos por sufrimiento, pero, como el apóstol Pablo, pero pues debemos estar también dispuestos a soportar por amor a los demás escogidos como nosotros, pues si llegamos a tener alguna situación como esta, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se refería a los elegidos, a los escogidos de Dios, y le hablaba de esa fe de aquellos que Dios ha escogido. Y veíamos allí un repaso en Romanos 22 de que Dios ha sido misericordioso y ha habido, como dice aquí, eh, de parte de Dios, una gran paciencia, una paciencia para con aquellos que no han querido, pues, obedecerle, aquellos que aún se oponen, ¿verdad? Sin embargo, dice la Escritura que los ha soportado con mucha paciencia, pero lamentablemente estos vasos de ira pues están preparados por su propia negativa a ser restaurados, a ser para Dios, pues están reservados para la destrucción. Y veíamos la figura del alfarero, que precisamente un alfarero pues hace diferentes tipos de vasijas o de vasos, unos para usos finos, otros para usos ordinarios, y él, cuando uno de estos vasos no funciona como debería ser, no cumple su propósito, pues busca restaurarlo, pero cuando no logra el propósito,
pues, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, pues el alfarero tenía que destinar aquellos vasos para destruirlos, no los podía ni vender a menos precio, ni tampoco regalarlos, porque eso hablaría mal de de su trabajo como artesano. Entonces, vemos que eh, en lo que llamamos predestinación, Dios ha querido que haya personas que lleguemos al arrepentimiento, que creamos el Evangelio y nos elige para estar en el grupo de aquellos elegidos para salvación. Pero hay personas que no han querido, se han rehusado una y otra vez eh, al arrepentimiento, y por eso estos, por su propia decisión, están destinados precisamente para ir a la destrucción. Aquí la destrucción no es exactamente como algunas personas de alguna secta lo manejan, como de que van a dejar de existir. No, ellos van a seguir existiendo, pero lo vemos en Apocalipsis, que el que no sea yo inscrito su nombre en el libro de la vida va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Esa es la destrucción de la que se habla aquí. Y veíamos las posturas, lo que mencionábamos de las dos posturas. La primera, cómo comparamos lo que en color verde aparece de las personas que consideran que hay una depravación total y el hombre no es capaz de restaurar su comunión, no es capaz de arrepentirse, no es capaz de prácticamente de nada. Muchas veces dicen, citando a Efesios 2:1, que el hombre está muerto totalmente y un muerto no puede hacer nada. Del otro lado tenemos que, aunque sí se acepta la depravación del hombre, hay la postura de que el hombre, el ser humano, es capaz de responder a la invitación de Dios a la salvación. Nosotros sabemos que es totalmente por gracia, ¿sí? No hay mérito alguno en ello, ¿no? Aquí, en una postura nos habla que la elección es incondicional y la otra condicional, desde el punto de vista que la condición única es de que el que cree en Cristo, como dice la Escritura, bueno, pues él es una persona que llega a la salvación y que se da cuenta, después de haber recibido el Evangelio y de creído en él, que pertenece a ese grupo de los salvados por Dios. La otra es en el punto de la expiación, donde tenemos que, por una parte, se niega que la salvación sea universal, en el sentido de que el sacrificio de Cristo sea suficiente para todos. Y por el otro lado, como lo dice también Primera de Juan, capítulo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en el caso de la gracia, bueno, en un lado tenemos que se asume la postura que es una gracia que nadie puede resistir y que por lo tanto aquellos que son elegidos van a creer. Y por el otro lado, pues la postura es que el Espíritu Santo es el que va a convencer, como dice el Evangelio de Juan, y que, bueno, los que sean convencidos y reciban el Evangelio, pues entonces ellos son los salvados. Pero también puede ser rechazada la gracia por aquellos que escuchan el Evangelio, pero no lo creen, pero no se arrepienten, pues simplemente rechazan la gracia de Dios. Y la seguridad de salvación, en este punto donde ambas posturas menciona que sí hay seguridad, porque el Espíritu Santo es el que ha sellado a una persona, y los verdaderos creyentes están sellados por el Espíritu Santo y por lo tanto no pueden perder la salvación. Ahora vamos a nuestras conclusiones. Primero, Deuteronomio 29:29 nos habla que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. No hay la capacidad en el ser humano de que podamos entender todos los misterios. Definitivamente no los podemos entender. Dios se ha reservado algunas cosas y ha revelado otras para que lo que tenemos en revelación
nos sirva para poder, primero, entender nuestra necesidad, porque estamos en una condición de separación de Dios, y por otro lado, pues para que podamos, una vez que conocemos el Evangelio y que reconocemos a Jesús como Señor, bueno, entender lo que es la vida en Cristo, la comunión con Dios, la vida en Cristo. Y entonces, teniendo una mente que está limitada, es imposible para el ser humano entender con toda claridad todos los misterios. Y en el caso de la doctrina de la elección, hay cosas que pareciera que pudieran contradecirse, porque si por un lado la soberanía de Dios indica, bueno, la palabra soberano es que tiene toda la autoridad, ¿verdad? Pero por otro lado vemos que la Biblia llama al arrepentimiento a las personas, que les dice que el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dijo, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Hay también textos donde nos dicen que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, y también eso está en Hechos 17, y Pablo escribiendo a Timoteo también le dice que el propósito, la voluntad de Dios es que todos se arrepientan, si ese es el deseo de Dios. Pareciera que chocaran estas afirmaciones que están en la Biblia. Por un lado, donde pareciera que, bueno, si Dios ya eligió a algunos, pues ya los demás ya no pueden entrar, pero no. Hay cosas que son un poco difíciles de entender y podemos considerar lo que dice el apóstol Pedro, hablando de las doctrinas que Pablo, el apóstol, estaba enseñando a aquellos a los cuales les llevaba la palabra. Dice, entre esas cosas hay algunas difíciles de entender. Y tenemos que tener cuidado porque cuando hay algo difícil de entender, tenemos a veces la tendencia de buscarle una interpretación, pues que no se apoya totalmente en la escritura, ¿no? Y por eso dice que esas escrituras que son difíciles de entender, en ocasiones a algunas personas tuercen la enseñanza, entonces debemos tener mucho cuidado con eso. En segundo lugar, tenemos que en Génesis 1 vemos que Dios crea al hombre y lo crea con una capacidad de decisión, con la libertad de elección. Y es ahí donde viene la gran prueba para el ser humano. Entonces, el hombre tiene la capacidad de elección y aunque Dios es soberano, pues no obligó a Adán y a Eva a que evitaran el árbol del conocimiento del bien y del mal. No los obligó, sí les dijo lo que podía pasar, les advirtió lo que podía pasar, pero dejó que ellos decidieran. Bien podía haber mandado a los querubines en el momento de cuando la serpiente quiso tentar a Eva, bien pudo mandar a los ángeles y deshacer en ese momento a Satanás, ¿verdad? Destruirlo, quitarlo de ahí, ¿verdad? Pero Dios no lo hizo en su soberanía, al darle libertad al hombre. También Dios sabía que esa posibilidad y sabía pues que iba a pasar, ¿verdad? Al tener libertad el hombre y al querer decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, rechazamos a Dios y su prerrogativa de que Él decidiera totalmente lo que es bueno y lo malo, y a partir de ahí todo el género humano pues venimos pues de acuerdo a lo que nos convenga, ¿verdad? Decidiendo lo que es lo bueno y lo malo. Hay cosas que ahorita se están viviendo en este mundo y definitivamente una cultura relativista pues incluso dice que bueno, pues ni siquiera hay estos términos, ¿no? Es lo que a cada quien le parezca. Sin embargo, en Apocalipsis 22:12 también vemos que
el Señor Jesucristo hace un llamado, ¿verdad? Y dice que Él va a venir y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Previo a este llamado, el Señor Jesús dice que el que es puro se purifique, ¿verdad? El que es santo se santifique todavía, ¿no? O sea, aquí tenemos que hay una instrucción, pero también hay esa libertad, ¿verdad? Y Dios va a tener, en ese momento va a tener, ahora sí, a todo el mundo y va a juzgarlo con justicia. Así como dice Hechos 17. El hombre es moralmente responsable, somos moralmente responsables ante Dios y tendremos que rendirle cuentas. Esto no se invalida cuando la gente dice, yo no creo en Dios, o cuando la gente dice, pues yo trato de hacer lo mejor, o cuando, pues como no, cuando yo no conocía a Jesús como mi Salvador, decía, pues yo no soy malo, ¿no? A mi estándar, y al compararme con otros que habían hecho cosas muy malas, pues yo lo poco malo que había hecho, pues pues yo en mi juicio decía, no, pues yo no merezco un castigo, ¿no? Pero si así seguíamos teniendo ese punto de vista, pues habría alguien que viniera y me dijera, no, tú sí eres malo, ¿sí? Yo ni siquiera hago esas cosas feas que tú haces, ¿no? Entonces, cada quien pues, ha establecido un estándar de las cosas malas, ¿no? Y al establecerlo pensamos que, bueno, como no hemos hecho cosas tan malas como otra persona, pues no merecemos ser juzgados y empezamos a excusarnos, ¿no? Pero este hecho de que somos moralmente responsables ante Dios y vamos a dar cuentas, es independiente de que si la persona cree o no cree en Dios. Si la persona es de cualquier religión, no importa, ¿verdad? No importa, Dios va a juzgar al mundo y lo va a hacer de forma justa. El Señor Jesucristo dice que va a recompensar a cada uno, va a expresar su justicia y nadie podremos escaparnos de ello. Ahora, entonces tenemos que, por un lado, en la escritura vemos dos aspectos importantes. De un lado de la balanza vemos que hay un término, un concepto que es la soberanía de Dios, donde Dios desde el principio y desde la eternidad trazó un plan para que nosotros fuésemos rescatados, un plan redentor. Y en este plan se consideró precisamente que al darle al hombre la libertad, pues el hombre iba a fallar. Pero en ese plan maravilloso, Dios también consideró, pues, cómo iba a dar solución a ese gran problema que tenemos los humanos. Y es ahí donde entra Jesucristo, ¿sí? Aquel cordero que fue inmolado. Y dice que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. Dice, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ya estaba ahí. Entonces, dentro de ese plan maravilloso, estamos cada uno de los que hemos creído el Evangelio, que nos hemos arrepentido cuando nos dimos cuenta que nuestro pecado nos separaba de Dios aquí y por la eternidad. Y cuando creímos lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo, Dios mandó a su Hijo, ¿sí?, a morir por nosotros. El Señor Jesucristo cumplió la obra perfecta, la obra de redención ahí en la cruz del Calvario. Cuando entendimos eso y confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, porque creímos en su obra, Dios nos tomó por hijos. Cuando creímos, dice el apóstol Juan en capítulo 3 de Juan, que en ese momento pues vino a nosotros esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Y pasamos a la balanza de la responsabilidad humana, ¿verdad? Efesios 1 dice, en él
también ustedes habiendo oído, cuando oímos la palabra, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está la parte de la responsabilidad humana. Y ahora, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, pertenecemos al Dios que nos creó y al Dios que hizo todo lo posible para que nosotros volviésemos a estar con Él, porque ya estábamos perdidos. Bien, el término de predestinación, cuando estamos hablando de este término, debemos estar conscientes que el propósito de Dios al enviar a Jesucristo, al hacer la obra a favor nuestro, es un propósito que seamos conformados, que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo. Cada uno de nosotros que entendimos el mensaje del Evangelio, que nos rendimos a Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos un propósito, y es precisamente que seamos formados, que vayamos tomando esa forma de la imagen de Jesucristo. Recordemos que en el principio dice que Dios creó al hombre, dice varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Lamentablemente con el pecado, pues esa imagen se distorsionó. Pero ahora tenemos esa posibilidad de retomar otra vez la imagen que Dios tenía en su propósito eterno. Vamos a leer primera de Corintios 15, 47 y 49. Está mi hermano David. David Jiménez, por favor, que lo pueda leer. ¿Corintios qué? Primera de Corintios 15, 47 al 49. Perdón, hermano. Adelante, hermano. Sí. Primera de Corintios 15, del 47 al 29. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Y así, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Gracias, hermano. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace una mención, ¿verdad? Nosotros podemos, hemos traído como descendientes del primer Adán, hemos traído esa imagen, una imagen distorsionada, una imagen que no corresponde a lo que Dios quiere. Pero en ese pasaje también dice que, bueno, vamos a traer la imagen del celestial, el postrer Adán. Cuando el Señor Jesús vino, se hizo hombre, portó nuestra imagen. Y en su obra en la cruz, por esa obra en la cruz, ahora nosotros tenemos la posibilidad de portar su imagen. Esa imagen que se había perdido, ahora ya tenemos esa posibilidad. Sin embargo, algo para reflexionar. Posiblemente nosotros platiquemos con nuestros vecinos, nuestras amistades, nuestros familiares y les decimos, yo ya soy hijo de Dios por la gracia, ¿no? Y quizás digan, no, pues no veo nada diferente, te veo igual, ¿no? O si le decimos, yo ya nací de nuevo, no, pues yo te veo igualito, ¿no? O sea, tal vez no ven lo que tal vez esperarían ver, ¿no? Y tal vez no lo ven en primera porque nuestro aspecto físico, pues, no cambia. Pero lo que ha de cambiar y donde debemos empezar a mostrar la imagen de Cristo es esa transformación que Dios va haciendo en nosotros.
Y si ahorita, como dice primera de Juan 3, ¿no? De que ya somos hijos de Dios, ¿sí? Esa es una realidad y bendito Dios por ello. Desde y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, estamos en proceso y tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Pero eso requiere el proceso de transformación. Nuestro Señor Jesús se hizo partícipe de nuestras debilidades. Le voy a pedir a una de mis hermanitas, estaba la hermana Sonia, que si nos lee Hebreos 4 del 14 al 16, por favor. Hebreos 3, 4, 4 del 14 al 16. por favor, sí, hermanita. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, hermanita. Entonces vemos aquí en este pasaje que nuestro Señor Jesús se hizo semejante, ¿verdad? No se hizo igual, ¿verdad? Participó de nuestras debilidades, ahí dice, pero sin pecado. Ahora, nosotros podemos participar de esa naturaleza divina. Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1 del 3 al 4, bueno, en esa parte del 3 al 11 me parece que nos habla acerca de aquellas cosas que es necesario que los hijos de Dios, los elegidos, los salvados por gracia, pues vayamos agregando a nuestra fe. Si tenemos ahí a Samuelín, que nos lea segunda de Pedro 1, en versos 3 y 4, y está ahí también nuestra hermana Elsa Morales, si está, que nos lea Juan 1, 12 y 13, por favor. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias. Y Evangelio de Juan 1, verso 12 y 13, por favor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias, muchas gracias, hermanos. Entonces tenemos que el Señor Jesús participó de nuestra naturaleza, se hizo semejante, y nosotros ahora podemos participar de su naturaleza, ¿sí? Y el apóstol Pedro lo menciona, ¿no? Ahora participamos de esa naturaleza divina. Y Juan capítulo 1 nos dice desde qué momento nosotros empezamos a participar de esa naturaleza. Cuando creímos, ¿verdad? Dice, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son engendrados por voluntad humana, sino son engendrados de Dios. Ahí comenzamos a tener esa naturaleza divina. Bien. Ahora, es importante recordar, hermanos, que cada uno de nosotros hemos llegado al conocimiento de Jesucristo, de la salvación, hemos
gustado la benignidad de Dios solamente por la misericordia de nuestro Creador. La misericordia es lo que mueve a Dios a llamar y a elegir. Romanos 9:16 lo menciona, ¿verdad? Si alguien lo lee, por favor. Y alguien más, Romanos 9:18. Romanos 9:16. 18. Ok. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias. Y el verso 18, ¿alguien más? De manera De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Gracias. Ahí el ejemplo del faraón, ¿verdad? Pero algo importante aquí a resaltar es que Dios, por su misericordia, es que nos llamó, es que nos eligió, es que nos predestinó, algo maravilloso, ¿verdad? Y lo hizo de acuerdo a su gran bondad, de acuerdo a su beneplácito, a su voluntad. Esa misericordia que Dios tiene para con nosotros la recibimos y la experimentamos. En Romanos 9:23 dice, hablando de los vasos, dice, y derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria. Cada uno de nosotros hemos experimentado esa misericordia y más adelante lo vamos a ver. El término misericordia es muy importante que lo tengamos presente y que sepamos qué significa, porque de esa manera nos ubicaremos exactamente como Dios nos ve. Y algo importante, ¿verdad? Esa misericordia nos debe llevar a servir a nuestro Dios. El capítulo 12 de Romanos, una vez que Pablo ya habló en el capítulo 8 de vivir en la carne en lugar de vivir el espíritu, pues nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar a la muerte, a la separación de Dios, y que entonces necesitamos decidir vivir en el espíritu y hacer morir esas obras de la carne. En el capítulo 9, 10 y 11 ya nos habla de la elección de su pueblo de Israel, y en Romanos 12, después de hablarnos de todo eso, cómo es que nosotros, no siendo judíos, no perteneciendo al pueblo de Israel, pues hemos sido contados con aquellos que son el pueblo de Dios. Bueno, llega el capítulo 12 y nos dice, así que hermanos, o sea, todo lo que ha hablado Pablo antes, dice, así que hermanos, los ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa misericordia nos debe llevar a servir a nuestro Dios. Y bueno, el término misericordia es un término muy importante. Misericordia se aplica o se da hacia las personas que son miserables. Entonces, considerando eso, que Dios nos ha mostrado misericordia, podemos ver que nosotros éramos personas que no merecíamos nada, éramos personas miserables. Y Pablo les escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, diciéndole que siempre dan gracias a Dios por los tesalonicenses. Dice, hermanos amados en el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Realmente, cada uno de nosotros debemos estar agradecidos con Dios, porque al incursionar un poquito en este tema, en esta doctrina de la elección, podemos darnos cuenta de que la misericordia de Dios es la que nos permite estar dentro de aquellos que Dios ha escogido para salvación, que pudimos en el momento que escuchamos,
el Evangelio, que vimos nuestra necesidad, pudimos ser convencidos por el Espíritu Santo y decidimos hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Así como los tesalonicenses, Pablo les escribe y da gracias porque los hermanos en Tesalónica pues ya eran salvados. Así nosotros debemos estar agradecidos de que somos salvados. Y dice en 1 Corintios 1, me faltó aquí el texto, disculpen, dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Realmente, cuando vemos este pasaje de 1 Corintios, cuando Pablo les habla a los santos ahí en Corintios, pues les dice, ¿verdad?, que, bueno, había algo que ellos se sentían tal vez orgullosos, pero él les dice, cuidado, ¿verdad? Porque ustedes no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, cuando vemos este tema, al igual que cada uno de los que vemos de cómo Dios obra, podemos tal vez no entender todo, pero lo que Dios nos revela y que es claro es que es la misericordia de Dios. Y que realmente no hay nada de lo que nosotros podamos decir, es que Dios me escogió porque soy bueno, ¿no? Definitivamente no, ¿verdad? Sino que podemos reconocer que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y podemos decirlo en forma personal, yo estaba perdido y Dios vino a buscarme y en su gran plan de redención me dio a conocer el Evangelio, su Espíritu Santo me convenció y yo deposité mi fe en Jesucristo. Y ahora, por gracia y misericordia de Dios, tengo la salvación, tengo una herencia, soy adoptado hijo, reconocido con todos los derechos y obligaciones, y desde el día que creí, Dios me hizo nacer de nuevo y participo de esa nueva naturaleza que Dios tiene, la naturaleza divina. Soy participante de esa naturaleza divina. Así es que con esto concluimos este estudio y como dice algún hermano, tal vez esto lo vimos a vuelo de pájaro y pueden quedar muchas dudas en el camino, pero podemos entender que Dios nos permite incursionar un poquito en aquellas cosas que ha preparado para nosotros. Y si no las entendemos todas, todos sabemos que las que son muy claras para nosotros son las que necesitamos para poder vivir agradándole. Y como dice Romanos 12, presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bien, mis hermanos, pues con esto concluimos nuestra participación. Freddy, te cedo la palabra.